radiofónico, un espacio también que se ve, oye, a través del Face y también del YouTube. Desde aquí muchas gracias. Y gracias a ustedes, a todos ustedes. Un medio de comunicación no lo hace el que habla, el que sube el botón, el técnico, lo hacemos todos y obviamente también la audiencia y la pléyade, me gusta de mí decir esa palabra, de colaboradores. Juan Manuel sí lo sabe porque se lo enseñaba Germán no se lo he dicho, pero hemos tenido unos réditos muy buenos desde el punto de vista de Internet y especialmente del Face por parte del espacio de Tanemir Canario. Felicitándonos, premiándonos, y eso es un premio compartido por todos y cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Y además, después si tengo tiempo, lo cojo y leo exactamente lo que dicen y la calidad que dicen de los productos que muchas veces pues a través de del perfil de un servidor pues salen, pero es el perfil, como digo, de Isidro Pérez, no, de todo lo que componen este espacio de Tanemir Canario. Así que de antemano muchísimas gracias, que Tanemir, esa voz tamasí que significa gracias. Estamos en este momento pues bajo ese amparo de lo que es en sí pues el patrimonio desde muchos puntos de vista. Yo le decía a Germán y a Juan Manuel, los saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. Que sobre todo lo que queríamos un poquito hablar del patrimonio inmaterial que se llama, ¿no? Que a mí eso de inmaterial algunas veces no me gusta mucho el uso de la palabra, porque en realidad material hay y mucho desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista de la música, de muchas tantas otras cuestiones que lógicamente pues se tratan a través de ese dato, ¿no? Y hoy obviamente también hablar del Día de las Letras Canarias, que ayer pues también se celebraba en nuestro archipiélago y tenía ese centro, lógicamente, en el Realejo Alto, con motivo de ese homenaje y también de esa efeméride del óbito de José Antonio, el Álamo y Viera y Clavijo. Yo sé que así empiezo yo bien, ¿no? Ya en el previo que tuvimos antes de entrar, ya me encendieron ustedes con ciertos comentarios y me voy a poner insurrecto con el día de las Letras Canarias. Bueno, claro que sí. Bueno, en cualquier caso, mucho más se podría hacer por Viera y demás. Pero bueno, de antemano, muchas gracias. Lo de que decía de José Antonio, porque a mí me decía Germán, dice contra Isidro, a mí lo de José Antonio como que no, el firma bajo Joseph, ¿no? Joseph Viera y Clavijo. Sí. O sea, me hace gracia a veces cuando se reivindica el segundo nombre, que yo lo utilizo habitualmente, Sí. que tampoco es que yo renuncie a él, pero... Sí. Pero no sé, me ha llamado la atención siempre últimamente esa reivindicación de José Antonio, cuando Sí. toda la bibliografía y demás siempre es José de Viera y Clavijo. Sí, ¿no? Y además que era su gusto, obviamente, si firma para Hombre, me votar. imagino que si nos ponemos quejosos y empezamos a revisar todas sus firmas y todas sus... pues seguramente habrá una parte, como todos los autores, Sí. que varía su grafía, varía seguramente esa cuestión, aparecerá José Antonio, aparecerá Del Álamo o no. Eso varía a lo largo de las décadas de la vida de cada uno de los autores, varía porque nosotros mismos lo variamos. Sí. Nuestras propias firmas no son siempre iguales y hay veces, o a la hora de firmar algún artículo, por ejemplo, en mi caso, pues hay veces que pones la F, Sí. mi segundo nombre aparece como una F, o a veces acabo poniendo Sí. más abreviado o completo, ¿no? Eso es al lazo. A mí me llama la atención, o que a ti me lo llaras, que en este momento se reivindique ese segundo nombre, que conste que yo lo utilizo, pero me llama la atención. De Viera y Clavijo, hombre, a mí me parece interesante esta fecha, más que por el propio Viera, que está bien reivindicarlo, el permitir acercarnos a descubrir otros autores, otros literatos de Canarias que, aprovechando la efeméride de Viera, que en comparación con muchos de ellos es muy conocido, nos permite, por ejemplo, descubrir autores como el homenajeado ayer, Ángel Guerra, que nos da otra visión completamente diferente de la isla de Lanzarote, que uno tiende siempre a atender de que son islas menos atendidas desde lo cultural, digámoslo así, o que han dado menos frutos. Y de Lanzarote siempre se dice que se incorporó a las letras con Lancelot de Agustín Espinosa, y posiblemente sea así, pero vemos que también hay autores locales que incluso con una trascendencia fuera de la propia isla, que ponen en valor
las características y la idiosincrasia de ese lugar, ¿no? Sí. Creo que la efeméride de ayer es interesante en tanto en cuanto, vuelvo a repetir, pone en valor y permite o potencia la investigación, la necesaria búsqueda, porque hay que completar todos los años un calendario, Sí. De autores que puedan ser encajados en esta efeméride, que le den esa relevancia a las letras canarias y a sus autores, y creo que es interesante. Cómo se gestione después o no, ya es otro cantar, y será siempre muy discutible. Pero la idea en base, que es a donde yo me estoy centrando, creo que es positivo desde el punto de vista incluso de un investigador. Bueno, y un investigador, permíteme, Juan Manuel, solamente que recuerde, porque eso hay que recordarlo y hay que decirlo, y además reivindicar. Yo soy también, igual que este caballero, que junto con Jesús Agomar González Guillama son premios, Germán Rodríguez Cabrera y Jesús Agomar González Guillama son premios también Viera y Clavijo, de esos premios que se dejaron de hacer, pero que yo, al igual que tú y mucha gente, pues bueno, que ha participado, aunque no haya sido premiado. Esa es una ¿no? forma, por ejemplo, de poner en valor la figura de Viera y su profesión, Sí. que sería la de volver a rehabilitar, a convocar, perdón, los premios Viera y Clavijo, que como tú bien dices, Jesús y yo tuvimos el gusto de ganar creo que fue si no la última convocatoria, pero de las últimas, y que podría ser una política acertada de poner en valor la figura del escritor y apoyar al gran número de gente que estudia humanidades en este pueblo, y que a veces se encuentra sin tener sitios donde desarrollar o publicar parte de su trabajo, y que esta podría ser un aliciente para dar una salida a todo ese capital humano que se genera en este municipio, y que ahora mismo pues en el ramo de las humanidades pues está cojo en ese sentido. Hay que recordar, por si quieren buscar el trabajo en sí, que puede, creo yo, que está colgado en la red, ¿no? Sobre la Filarmónica de los Realejos. Creo que no, pero en las bibliotecas está el ejemplar. Sí, está el ejemplar, ¿no? Exactamente, y se puede consultar ahí. Bueno, y yo añado ahí el dignificar el nombre y el saber hacer de Florentino Bencomo, que fue pues también director en su día, un compositor, y también tuvimos acierto de estar allí, de grabarlo, y lo tenemos para la posteridad en esas voces. Es una suerte haber llegado, porque cuando uno investiga, nos pasó con Jesús, pues por ejemplo, fue una pena no haber conocido a Agrícola, por ejemplo, que era otro compositor y otro director que muere con la guerra en los años 30, y que fue uno de los que le dio carisma, o don Enrique Olivera, ¿no? Que aquí no tiene ni una calle, y en Los Silos tiene una calle al lado de la plaza. Bueno, muy bien. Con el tema de la firma me lo pusieron a huevo. Me lo pusieron a huevo porque, mira, este año es Ángel Guerra. Ángel Guerra era un seudónimo de José Betancourt. Y como bien... José Antonio Betancourt. Como bien es que José Antonio como bien dice Germán, hizo un relato de la vida costumbrista de una isla menor, como era Lanzarote, que vivía especialmente influenciada por el sector económico de la pesca. Pero aparte de eso, tiene unas connotaciones políticas también, que quizás por eso viene ese seudónimo que él utilizaba en sus publicaciones, y que fue también un destacado político en el ámbito, y parlamentario, por supuesto, en el ámbito de la Segunda República. Hay que decir que estas cosas muchas veces no se cuentan, y la gente con lo que se queda es con Ángel Guerra, pero no explican el por qué, igual que no te explican el por qué se instituyó el día 21 de febrero, que fue el fallecimiento en 1813 de Viera y Clavijo, y después da la impresión, y perdonen pero ya ustedes me pusieron hoy soviético, porque con la introducción que tuvimos fuera de micrófono ya se me subieron los ánimos. Y lo que no entiendo yo es que, como bien decía Germán, no se prodiguen más en divulgar a nuestros literatos, que muchas veces son incluso aficionados que se dedican a la literatura o a la poesía o a la novela o a lo que sea, y de alguna manera, e incluso muchas veces foráneos. Mira, Germán ponía en valor, por ejemplo, a Cipriano Arribas, que es un farmacéutico de Ávila, que viene aquí, se establece, primero incluso pasó por esa isla menor de Lanzarote, pasó por Gran Canaria también, por Guía, estuvo en Nicó antes de llegar al Realejo, también estuvo radicado en su segundo matrimonio con Concesión, con una farmacia en el barrio Alto Oscal de Santa Cruz, porque su esposa
Hilaria falleció, bueno, las dos fallecieron antes que él falleció No, en 1900. La primera, la segunda fallece después de él y no cumple la voluntad de él de que lo enterraron con Hilaria. ¿Y tú has visto cómo está la tumba que está en el cementerio San Francisco de la primera? Sí, le dediqué un artículo a ella en la revista. Pues Nakano. aquello da pena. Y la farmacia estuvo un referente. En la farmacia yo creo que todavía se conservan enseres de la época que él estuvo allí, de frascos y de cosas, donde se hacían los preparados. Fíjate tú, en la que está en el Realejo Bajo. No, la farmacia de Cipriano estuvo en la casa donde se alza ahora, que la construyó él, donde está ahora el Gato Negro y todo ese edificio. En la Plaza de las Flores. En la Plaza de las Flores. Esa casa la levantó Cipriano de Arriba y después la compró don Nicolás González Abreu. Y todo el mundo recordará que sería la casa de don Narciso. De don Narciso, el practicante. El practicante, esa era la casa que levantó Cipriano de Arriba a principios del siglo XX. Y en esa ahí tuvo su farmacia. Y luego su licencia fue comprada por don Antonio Hernández, el farmacéutico de San Agustín, que está justamente enfrente, ¿no? Y a lo mejor ahí puede que esté lo que dice ahí Juan. Quedan elementos de la época de Cipriano, entre ellos el mueble que es como un retablo que cierra la farmacia. Y algunos aparatos también, porque tú sabes que en las farmacias se preparaban los productos de la época, y él incluso tuvo una época también que empezó a vender una especie de agua milagrosa, agua que eso fue muy famoso en Santa Cruz y fue como los polvos del doctor Meléndez, ¿sabes? Lo que pasa es que pues estas cosas no se cuentan, y este señor se interesó por nuestro costumbrismo, por nuestras tradiciones, y escribió de todo eso, y es absolutamente ignorado. Entonces, estoy poniendo ese ejemplo porque él lo sacó este año, pero si te fijas, parece o da la impresión de que viene el Día de las Letras Canarias. A los políticos se le ocurre que tienen ya que poner la coronita a la alfombra y ante el busto de turno. O del turno, y no se acuerdan, y después cuando tú revisas la relación desde el 2006 que empezamos con la historia del Día de las Letras Canarias, que empezaron con Vieri Clavijo precisamente, y en su fecha del fallecimiento, empiezas y parece muchas veces, con todos mis respetos, hay un montón de está Benito Pérez Galdós, hay un montón, Rosa Alonso, la tía de Fidel Alonso, hay un montón de muy merecidos, pero da la impresión de que las cosas las hacen a la carrera y luego sin explicar. Es decir, este año, por ejemplo, la gente se queda con el seudónimo que utilizaba ese señor, pero no sabe nada más. Es como el Padre Anchieta, lo conocemos por aquella figura que algunos se disfrazan en carnavales de Yoyo, pero que no tiene nada que ver con la vida del Padre Anchieta. Pero ustedes, entre todo el público, levanto la mano y digo, ayer en Tanemir Canario, en Agenda Canaria, leímos un artículo de un pariente suyo, coetáneo, también llamado Cabrera de apellido, donde leímos ese artículo publicado y donde nos contó todo su saber hacer, el apodo, el seudónimo que está basado en un personaje de Galdós, la relación que tenía con Galdós y que, por cierto, también tuvo que ver, porque creo yo que incluso tuvo que ver con la familia de don Guillermo Camacho aquí también. Pero bueno, esas son cuestiones de estudio. Galdós era tío de don Guillermo. Sí, no, por eso no digo que vino aquí. Pero lo que pasa es que sería seguir leyendo más cosas y no tenía tiempo. Pero ayer lo leímos, ayer hablamos. Y lo más bonito que este hombre ha escrito, además de todo, la lapa, cosas que yo he leído de él, pero hizo una cosa que la gente no sabe. Fue la primera alusión a la bandera canaria. Pero no la bandera canaria de hoy, porque el amarillo no estaba. Era blanco con blanco nube, azul con azul cielo. Precioso, el poema lo leímos ayer y que, pues bueno, es curioso porque yo lo entroncaba con un municipio que, por cierto, tiene el blanco y el azul cielo como colores, que es el de Vieri Clavijo, que es el de los Realejos. Entonces, ayer lo leímos, así que mi hijo tuvo un examen y mucha gente y tal, y en clase no sabían nada. Ese es el problema. Bueno, fueron dos cuidados, sí, fueron representantes al... Eso hay que trabajarlo con más tiempo, y para que los alumnados se enteren de quién es Ángel Guerra no puede salir a la publicación 2 días antes o una semana antes.
Sí. Estas cuestiones hay que trabajarlas con más recorrido. Claro que sí. Pero bueno, en cualquier caso estoy de acuerdo con lo que dice Juan Manuel, en el sentido de que no es solamente un no día. profundizamos. No, pero es que es en todo, es en la historia. El otro día habían dos profesores que hicieron una crítica constructiva diciendo, señores, que ustedes dicen que nosotros no impartimos nociones de temas canarios. Claro, si van al final del libro, no nos da tiempo. El plan de estudio va a un ritmo que cuando llegamos a mayo ya se acabó y ya no, eso está fuera. Y no puedes traerlo porque siempre hay alguien que te dice, usted ciñase al plan de estudio. Es una pena, porque ya te digo, y después a veces afloran circunstancias, pero después no conocemos realmente a los autores, y tenemos una inmensidad de personajes que están en el más absoluto olvido y postracismo y que hicieron que de alguna manera nuestra cultura se enriqueciera y no, están completamente ignorados. Yo quiero hacer una pregunta yo a los dos, ¿no? Pero porque me interesa muy mucho. Vale, yo dije al comienzo el tema de la inmaterialidad, ¿no? Y demás, pero en realidad, como dije yo, no es tal esa inmaterialidad, ¿no? Porque muchos de los digamos que han sido recogidos por autores que, como ya estábamos hablando de Arribas Sánchez, yo cito, por ejemplo, a Álvaro Hernández Díaz, mucha gente que en el agro, en el campo, ha recogido, ha buscado esa oralidad y se ha puesto ya en papel. Pero yo también me refiero a los documentos antiguos, que eso sí que también es patrimonio material como tal, ¿no? Pues ¿Cómo estamos de eso? ¿Cómo estamos de eso? Necesitado es un archivo histórico municipal. Sí. Sí, para mí sí. Yo creo que el municipio puede soportar un archivo histórico municipal donde no solo esté lo que no es el archivo administrativo municipal. Eso es otra cosa. Eso es otra cuestión. ¿Y el otro dónde está? ¿Está repartido en casa? ¿Está repartido? ¿Lo tiene No, vamos a ver. El otro que es el otro no. Esa idea de archivo histórico municipal que yo planteo es donde se puede recoger, por ejemplo. Pero que ¿dónde están ahora toda esa documentación que es histórica? A ver, particulares y usted si quiere consultar información o trabajar, pues está el Archivo Histórico Provincial, donde se depositan muchos fondos, aparte del grueso, que es el archivo notarial, donde están los fondos notariales de toda Canarias, desde el siglo XVI hasta cerca de 100 años, donde usted puede ir a buscar desde el testamento de cualquier pariente hasta la actualidad. O a toda la información notarial. No, recordemos que no se va al notario únicamente para hacer el testamento, hay cuestiones económicas y demás. Bueno, hay archivos personales, hay archivos comerciales, está el archivo de la Hacienda de los Príncipes, están de familias concretas, hay legados de estudiosos como el de don Jesús Hernández Pereira o el de Alberto Darias, o sea que hay material donde trabajar. De hecho, Miguel Ángel muchas veces con la genealogía hace alusión a muchas cuestiones relacionadas. Y luego están, por ejemplo, otra parte importante para, por ejemplo, la genealogía o la historia del arte, como son también los archivos parroquiales, bien en las parroquias, que no son la mayoría ya, o en el archivo histórico diocesano de Tenerife, donde se encuentran parte de los archivos parroquiales de la isla, de otras islas, y luego un fondo histórico que ellos tienen desde hace mucho tiempo, que va hasta el siglo XVI, con documentación de conventos, correspondencia, relaciones con el clero, etcétera, que también es otra fuente interesante de consultas. También está el archivo del Conde de Siete Fuentes. Hay material donde trabajar. En el tema del archivo diocesano hay que destacar la labor que se ha hecho últimamente de organizarlo un poco, porque también lo que dice Germán, el problema de muchos documentos, sobre todo los más antiguos, es que están en una situación de deterioro brutal y que necesitan una restauración. El mantenimiento, unas buenas instalaciones. Se las están comiendo las trazas y, por ejemplo, en el ejemplo que él ponía del archivo diocesano, escapó de Bambas del incendio porque gracias a que se hizo una especie se bunkerizó aquello, bueno, yo conozco las porque si no se hubiera, tú imagínate que el incendio del obispado hubiera trascendido no hubiera pasado, porque yo conozco las instalaciones. No, pero porque se ha hecho es un búnker, o sea, donde se guarda la documentación es un búnker. Eso hay que destacarlo. Protegido, y se está trabajando. Y tiene sus armarios herméticos, ignífugos.
Hay rigor, hay Sí. catalogación, hay una política más o menos de restauración, pero sobre todo de conservación. Sí. Y de catalogación, que es fundamental, porque muchas veces tenemos legajos y legajos, o sea, tongas de papeles para que la gente nos entienda, que se no los sabemos están- qué sí, no, contiene. Se lo están comiendo las trazas. Sí, y tiene que también la No, y que ni siquiera sabemos en qué está allí. digitalización, ¿no? Hay un proyecto de digitalización que es Mira, necesario, si no se da. La digitalización tiene un extremo que Miguel Ángel también te lo puede aportar, que Sí. hay un momento dado en el que cuando tú no acabas de leerlo bien hay que coger Sí. el documento porque lo mismo la tinta Sí. estaba ahí, porque la luz Sí. con la que fue sacada no es la adecuada, o porque simplemente al girarlo pues se ve mejor Sí, la documentación, sí. porque la tinta a veces, la tinta no es uniforme, no es la tinta de Sí, una claro, impresora claro. actual. Y te Que cuando dejan, empieza a fallar, sí notas que falla, pero cuando y no te es dejan, perfecta. te dejan, Es la tinta de una pero- pluma que va pero al ritmo que va. te dejan trabajarlo con guantes y demás. Y Sí, no, vamos a ver, todo eso tiene unas medidas de sí, acceso sí. normales, nada extraordinarias, pero que tienen unos mínimos. Pero yo personalmente siempre he Bueno. preferido trabajar con el documento. Mira, en los anales de la historia de esta casa, con casi 33 años, hay un hito en la historia de la misma y que tiene que ver con Germán, con Jesús Agomar y un servidor. Germán sabe a qué me refiero. Si se acuerda él de una casa que ahora, hoy en día, es una casa, bueno, afortunadamente recuperada para la cultura y recuperada para muchas cuestiones relacionadas con, no sé, organizaciones, actos benéficos, literarios, etcétera, etcétera, en general, que es la casa de la Parra Baja. Y que como en un momento determinado se acuerda Germán de los libros que estaban tirados allí y muchos de esos libros se salvaron. De hecho, les puedo decir, creo y recordar, si no me equivoco, que me dijo Jesús, que alguno de esos documentos que era histórico, se salvó gracias a la intervención que ha sido ustedes, ¿no? Es decir, que estábamos hablando ¿te acuerdas de ese dato? Bueno, yo estuve allí. Creo que eso fue una vez que estuvimos caminando por la finca Sí. y había una estupenda hoguera para San Juan, con un camino de San Juan. Imagínense Con ustedes lo que es. documentación de la administración de la Yo estuve finca días posteriores. en la última época, en la época de los Custer, Sí. en aquel tramo de la finca que era de los Custer, no toda, de los hermanos Custer, que era la parte vinculada a las eterlicias, y ahí había, pues, no sé, se habían metido a reventar todas las instalaciones porque ya estaban vandalizadas. Ujú. Y alguien se entretuvo, de los simpáticos que entraron a destrozar el despacho de administración, a botar la documentación por la ventana, Sí. y estaba apilada ya en una hoguera, y de ahí salió pues algo de documentación que se pudo rescatar, que ya te digo es de los años 50, 60 de los cursos. Pues yo recuerdo de él estado allí. Eso puede estar pasando ahora, por ejemplo, con la documentación de don Felipe Machado González de Chávez, que gestionaba la galería del Pozo La Viuda, y que la casa victoriana que está hoy en el Risco de Oro, que fue ocupada por Ocupa, valga la redundancia, y estaba siendo destrozada, estaban precisamente parte de los archivos de esa venta de las aguas que se hacía, estaban destrozándola. O yo recuerdo, por ejemplo, de ir a la Catedral de la Laguna y tras el coro, donde se encuentra el órgano, aquel inglés, ver las partituras botadas de compositores de la época, de organistas de la catedral. Eso está en lo catalogó un amigo, José Lorenzo Díaz. Y eso hace muy poco, es decir, no te creas, bueno, antes de que se restaurara la catedral como tal. Y son cuestiones que uno no se explica. Es decir, bueno, mi hermano, por ejemplo, tú conoces, porque lo leíste, la novela que hizo mi hermano sobre Cherfe. Hay un documento de Cherfe que relata todo su viaje a ver a Fernando el Católico para reclamarle contra los abusos del adelantado, y ese documento está ya parcialmente desaparecido porque se lo han comido las trazas. Son cuestiones que dices tú, pero Dios mío, ¿cómo pueden las administraciones y sobre todo aquellos que están encargados del patrimonio permitir que la situación? Pero bueno, si hablábamos antes de los personajes y vemos en la situación que se encuentra todas las casas donde vivieron, el patrimonio que tuvieron, y cómo hacemos dejación de todo eso, pensamos que muchas veces, y era lo que me cabreó a mí al principio antes de entrar en antena, cuando estábamos hablando de los títulos que otorga la administración, de los reconocimientos, los méritos, que muchas veces no van acordes
con luego el conservar precisamente ese patrimonio y nuestra etnografía. Hay una incongruencia muy grande, cierto. Y nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena nada más, y después el resto del año, pues viva la pepa. Y todo se limita a simples gestos que al final no educan tampoco a la gente. En esas coincidencias penosas, escúcheme, la licencia literaria, en esas coincidencias penosas, permítanme que recuerde la casa de don Agustín Espinosa. Pues ese pareado tiene mucho que ver con lo que le está diciendo. Sí, pues sí. Es curioso, sí, tienes razón, completamente de acuerdo con él. No vale solo el día. Yo no sé dónde está enterrado Ángel Guerra, pero habría que ver, por ejemplo, si la tumba se conserva y en qué condiciones está. Eso sería un gesto, por ejemplo, de reconocimiento. Si tú entraras en el cementerio de San Rafael y San Roque en Santa Cruz, te lleva las manos a la cabeza. Ahora lo están intentando rehabilitar. Con Sabín Berceló, que bueno, ese ya está nido de drogadictos. Ya está remozado, Aquella plaza no había quien se acercara. Ya está remozado porque... Cuando pasaba cuando iba a casa de mi abuela Santa Cruz, por aquella zona no pasábamos nunca. Pues ya te digo a ti que yo recuerdo una vez un artículo de prensa hace mucho tiempo que diciendo que incluso dice que yo he visto las canillas de Sabino Berceló. Es decir, que decía uno, porque estaba en la tumba, pero ya ese, ¿cuál es el de San Carlos? ¿No? ¿Cuál es ese? San Rafael y San Roque. San Rafael lo han remozado. Le han dado un maquillaje. Ahora lo lógico sería empezar a restaurar cada una de las tumbas. Sí. Como pasa también en el cementerio de San Juan, en La Laguna, que después de una visita hay panteones absolutamente magníficos, pero completamente destrozados, abandonados. El tiempo está acabando con ellos. Y hay dos, me acuerdo uno que era con un cemento cerca de la capilla que se está desarmando, parece. Y hay otro precioso que tiene incluso hasta vidrieras que tiene una de las vidrieras rotas. Una parte la hace el tiempo y otra la hacen los operarios municipales cuando van a desentarlo para el día de los difuntos. También, exacto. O cuando talan los cipreses y caen que ves que le dan cemento al mármol, lo que ves, dices tú, mi madre. O pinturan las bases, como pasó en el Relejo Bajo. Uh-huh. Bueno, pues hablando acerca de patrimonio en su más extenso significado, un patrimonio que, a ver, lo que está claro es una cosa, por mucho que quieran pues muchas personas quitarle importancia al legado que nos dejaron, por mucho que a menudo te digan, tú usas mucho el retrovisor, que fue una expresión que me gustó, por eso la digo, me gustó cuando me dijeron eso. Y yo digo, oye, pues sí, pues me gusta mirar por el retrovisor. Es decir, para saber a dónde vas tienes que primero saber de dónde vienes, porque no sé. Yo tengo la duda a veces de si es que quieren simplemente que no se sepa, o es simplemente ignorancia. Porque no tiene yo creo que en la mayoría de veces son ignorancia, porque el que tú plantees algo de Viera y Clavijo y que haya pues personas que le quiten, hasta incluso yo recuerdo un profesor en su día que me dijera, ¿y qué hizo Viera y Clavijo? ¿Qué hizo? Y me dijo don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, nacer en Los Realejos. ¿Te parece poco? Hombre, en cambio para gente que yo creo que he escuchado hasta en estos micrófonos, simplemente que hago 2 pañales. Pues por desgracia, qué pena de cabecitas, ¿no? Sí, no, hay de todo. Ignorancia y muchas veces también querer imponer ideologías o tendencias, y formarse en grupos, ¿sabes? Y después las etiquetas, ¿no? No, porque Viera y Clavijo era mujeriego, por ejemplo. Sí, pues sí. Ya eso denota a mí que me importa su vida. Eso ya denota, porque a los artistas hay que conocerlos también. Oye, en el ámbito. Pero acabas de poner el dedo en la llaga. ¿Sabes por qué? Por el friquismo. Porque lo que vende hoy en día, por ejemplo, ¿qué pasa con lo de la canción que va a Eurovisión? Lo que se está vendiendo no es la canción ni la letra, se está vendiendo el hecho de que va a ser polémica, es decir, la gente vive. Y eso, en cierta manera... Eso no va a trascender, lo único que va a dar una imagen bastante de charanga y pandereta en Europa. Sí, pero es que quizás a lo mejor esa es la sociedad que estamos de cara al futuro gestionando. Bueno, pues esa cuestión habrá que combatirla. No creo que será cuestión de quedarnos pasivos. Si hay fuerzas de un lado, tendrán que haber fuerzas a la contra. Yo dije esta mañana la generación de los pulgares. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estamos gestionando un día a día con jóvenes que ahora mismo tienen formación reglada, académica, cosa que muchos de nuestros... yo tuve suerte porque hubo gente que no estudió en mi edad. Y resulta que ahora que no sepan quién es Tomás de Iriarte, que no sepan, pues bueno, lo más básico que se puede saber. Ya no digo
de literatura canaria, digo de literatura española, que no sepan del siglo de oro, que no sepan de la generación del 98, del 27, que le hagan digamos que, es que eso hay que decirlo, un comentario de texto o un examen de EBAU acerca de un libro que habla acerca de Internet. Yo no digo que no. Yo no digo que no hay que hablar, pero dices tu momento y dices, oye, que es como que eso ya pasó. Y sobre todo, Isidro, el polarizarse y no empatizar y no también no entender, porque muchas veces cuando miramos a estos personajes históricos, tenemos que ponernos en su contexto y en la situación en la que vivieron. Habría que ver en primer lugar qué era ser mujeriego en la época de Viera. Sí. Porque lo mismo no tiene la misma connotación que Por serlo eso. ahora No. Por eso. o 20 años atrás. Por eso te digo que y hoy en día te das cuenta que estamos radicalizados. Y a lo mejor en esa etapa era muy practicado soterradamente, pero muy practicado que un hombre que fuera estamos radicalizados y polarizados y no queremos reconocer tampoco en lo que uno puede errar o en lo que uno se ha equivocado. Y pongo un ejemplo de la política ahora, muy reciente. Ahora con el escándalo que saltó alrededor de Ábalos y tal. Sí. Le preguntan al presidente de gobierno, un presidente de gobierno que está en un país extranjero, en Marruecos, y le preguntan por el tema, y él te sale con otra corrupción del PP. Es decir, él ni siquiera te da una contestación a lo que le están preguntando. Y pone, yo me acuerdo cuando yo era policía, ¿sabes? Iba a denunciar a alguien por una infracción. ¿Y por qué no se dedica a coger a los delincuentes? ¿Por qué no se dedica? Enseguida te mandaban... Sí. La mejor defensa es un buen ataque. La defensa era peor que yo hay otros. Pero lamentablemente... Y vaya a perseguir a otros. Pero lamentablemente la política... nadie quiere reconocer... Hace muchos años que tú más y tú más. Y con el tema del arte también pasa lo mismo. Es decir, a un señor le ponen una etiqueta... Sí. Y ya lo maldicen y ya no tiene derecho a nada. Es decir, y ya, ese no le hagas caso porque ese era un facha, ese era un... Pero mira, hay una cosa... No podemos seguir por este camino. Hay una cosa que a mí... Completamente de acuerdo. Sí, hay una cosa que a mí, sinceramente, me siento muy orgulloso de eso. Incluso no estando, yo recuerdo cuando Orlando Remón llevaba el apartado donde intervenía Juan Manuel, incluso en algunas ocasiones también recuerdo yo, si no me equivoco, Germán y demás, y muchos históricos del municipio de Los Realejos, que estaban hablando de lo mismo que estamos hablando ahora. Esto tiene 33 años casi de historia en mayo y seguimos hablando de la misma manera y seguimos comentando y se sigue hablando cultura. Por eso cuando hay alguien que quiere vilipendiar en cierta manera el uso de un medio de comunicación, que no se olvide de que este tipo de cosas, es que uno está cansado de decir que todo, no, aquí se habla de esto. Yo acabo de tener hace un rato una conversación con un joven realejero que está triunfando en Holanda y que está haciendo marchas y que está siendo director y esto, y ahora tenemos a otro del Realejo Bajo que está en Alemania, que se va a Estados Unidos. Tenemos a Jesús Agomar, que hace muy poco tenemos, es decir, hay un montón de gente, un montón de cosas que sí, no todo el mundo es igual, no todo el mundo es ignorante, no todo el mundo no lee, no señor, y nosotros decimos, y no todo el mundo no quiere la cultura, no quiere hablar de esto. Este es mi medio de comunicación. Alguien en su día me dijo, qué pena, Isidro, que no te dedicaras solamente al folclore. Y yo le dije, mira, a mí mis inicios no fueron con el folclore, fueron con literarios, ¿no? Con Juanje, con Relatos a Medianoche. Después pasamos a Agenda Canaria y después por fin decidimos de que el folclore, y durante mucho tiempo los sábados de la mañana era íntegramente, prácticamente de folclore. Después las necesidades y los requerimientos profesionales míos aquí dentro me dijeron, señor, usted folclore solo no tiene que hacer un programa, un magazine, pero que sea variado, y así estamos. Y te digo una cosa, la variedad es lo que ha hecho grande a las cosas, y yo estoy muy de acuerdo de que cualquier cuestión relacionada con la cultura, un medio público tiene por derecho y por deber que tenerlo. Y me siento muy bien de que durante tantos años ustedes que estuvieron sigan estando. Sí, pero también a veces hay que mirar qué es lo que se vende, ¿no? Y qué es lo que venden los medios en general. Y hay una gran parte que se les va en sucesos y en temas del corazón y en temas, esa prensa que es amarilla, que vive del rumor de un segundo, que después al cabo del tiempo salta otra noticia detrás y estamos con un morbo que a mí no me gusta nada. Yo cuando era pequeño, mi padre, yo te lo he dicho muchas veces, Isidro me mandaba a comprar la prensa al kiosco, al carrito en aquella época. Estamos terminando ya.
el caso no lo compraba nadie y ahora resulta que lo más que se vende son precisamente esas noticias. Y es denunciable. Algunas triste, imágenes es triste. con Face, es decir, con el móvil a sacar imágenes que tú dices dantescas, amigo. Se han perdido todos los debates. Ya no ves en televisión. ¿Ustedes se acuerdan de La Clave, por ejemplo? Que trataban de Balbín. De Balbín. Sí. Y eso se ha perdido, pero es que te vas a la universidad y ya tampoco hay discusión, ya no es universal, ya no se abre a todas las tendencias y se discuten las distintas líneas de investigación, sino optan por una línea oficial y como te salgas de ahí ya eres un maldito. Entonces todo eso tenemos que empezárnoslos a cuestionar y después al segundo plano que han pasado este tipo de programación que se dedica a la cultura da pena. El problema es que también la cultura se ha derivado, me da la impresión, no lo sé, más a ocupar un tiempo de entretenimiento que una cuestión de formación personal. Es cuestión más de ocio. Exacto, y han entendido cultura con ocio y son dos cosas completamente diferentes. Tú puedes tener tu tiempo de ocio y tu tiempo de cultura. No son rivales, pero tampoco son iguales. Entonces ahí se ha potenciado, no sé, entiendo que desde los organismos públicos, el que cultura es igual que ocio, y ahí hay un error, porque provoca... Porque al final acaba todo en un divertimento, y el divertimento al final no es lo mismo que formarse. No. Y ni tampoco el espíritu, digamos, de ilustración, de aprender, de querer, de compartir, porque no puedes poner una lectura de los Iriarte, por ejemplo, al lado del Festival, o sea, son cosas, o el Periplo, son dos cosas completamente diferentes. Podrán tener público que compartan, pero son dos cuestiones completamente diferentes. Pero en cualquier caso, lo que sí yo estoy de acuerdo, no en esos tramos de proyectos, festivales, cosas que se hacen en un momento determinado del año y demás, pero en términos generales... No, vamos a ver, yo hablo en términos generales. Tiene que ser... Lo traje a un caso concreto de una población concreta donde tienen a unos personajes fundamentales para entender parte de la literatura ilustrada o unos personajes que estuvieron en la crema de la crema, que era la corte, y que en este lado, bueno, pues el Puerto de la Cruz, pues el recuerdo a los Iriarte no pasa más allá de una calle y de una casa que está cerrada, ¿no? Entonces, luego hay una serie de actos o festivales que tienen incluso todo el tema de los viajeros y demás, que yo no te digo que le dedico una monografía en todas sus ediciones, pero lo mismo tal vez no hace falta sino generar otra cosa donde los Iriarte sean más reconocidos por la población, por llevarme a este caso, o recitando a Cipriano de Arriba, adesentando la tumba de su señora y colocando una placa, un busto, algo que a la gente le motive a hacerse la pregunta: ¿quién es Cipriano y qué pinta aquí? ¿No? Vale, pues mira, yo, ya que citas a los Iriarte, yo me iría al Ricote Erudito y me iría a aquel señor que hizo aquella flamante librería con todos los libros, pero que cuando fue a sacar para afuera el libro era de madera. Entonces, eso estamos, es decir, buscar la cultura como un relleno para unas cuestiones que en realidad no es tal. Y ese siempre rabito que le ponen a la cultura de que aburre, la cultura aburre. Pues no todo el mundo tiene que ser, una fiesta no tiene que ser, tiene que tener sus apartados diferentes, ¿no? Ni todo tiene por qué aburrir a priori, depende de cómo se vendan las cosas. Claro. En el tema del puerto, que lo tocaste tú ahora, a mí me enerva un montón que se ignore por completo el centro que fue de la Ilustración, más que nada también por confluir ahí un montón de tendencias, incluso lejanas de ese santo oficio, de esa Inquisición que había en aquella época, que vieras es un ejemplo que tuvo que pedir licencias para leer los libros prohibidos y se tuvo que ir al puerto muchas veces, y que eso lo ignoren por completo. Y ahora lo estemos sepultando con otras historias que son más recientes y que no vienen y que no son tan importantes, porque el puerto fue un lugar de la cultura, fue una capital de la cultura dentro de la isla. Todo el norte el valle fue uno de los grandes eslabones de la Ilustración, ¿no? Bueno, pues nosotros nos vamos ya, porque el tiempo son 38, bueno, casi esperemos 40. que por ponernos críticos no te vayan a bajar a ti los créditos, eso que te den en él. No. Mire, lo que pasa, fíjense ustedes, no tiene que haber cosas que para que a uno le digan de ese con dos rebotados. No, bueno, yo
Yo suelo ser también muy crítico y hay veces que me enervo mucho. En el primer café mucha gente me dice, yo Isidro, ¿qué es el primer café? Claro que el primer café se presta para ello porque uno tiene que ser mucho más abierto a las realidades que tiene este norte y este municipio de Los Realejos. Un municipio sin un museo pues todavía declarado como tal, que es una de las reivindicaciones que espero yo, que creo que dice que dentro de poco se va a subsanar, que también están previstos algunas cuestiones relacionadas con esa casa de las tradiciones, de los oficios, que es un ojalá. Ojalá. Mi madre tiene una expresión que siempre se la recuerdo a Pablo de Luca, cuando dice Tomara. Mi madre dice Tomara, que al parecer es de origen portugués, por la trascendencia portuguesa que tenemos en la familia con los britos, y decía Tomara lo hicieran, ¿no? Pues, ojalá lo hicieran, ¿no? Maravillosa cita. Sí, Tomara. Tomara, ¿verdad? Oh, sí. Sí, bueno, nosotros desde aquí, Tomara, nos hicieran caso y seguiremos hablando de todo ello, ¿no? Es decir, que con los mismos mimbres y con las mismas ganas. Muchísimas gracias. Muy bien. Saludos. Gracias. Bueno.